Entramos al capítulo de las valvulopatías, muchachos. Hemos salido de un gran capítulo que es arritmias. Y en valvulopatías, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a ver. ¿Qué vemos en las generalidades de la valvulopatía? Acá te dejo como que unas leyes para que lo puedas tener en cuenta. A ver, primero, vamos a tener valvulopatías en todas las edades, en niños, en adultos, en ancianos. ¿Ok? Niños, adultos, ancianos. O sea, con tranquilidad vamos a poder conocerlos, vamos a poder dominarlos, que va genial. Es importante recordar que en los niños, sobre todo van a predominar las valvulopatías de tipo congénito. O sea, es un aspecto determinante, ¿no? Por ejemplo, congénito yo hablo de la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar con la alergia. Se va más en los niños, todo congénito, estenosis aórtica, congénito. En los adultos, nosotros vamos a ver que generalmente la etiología de las válvulas va a ser una etiología asociada a degeneración, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia coronaria. O sea, cuadros vasculares degenerativos, ¿no? Coronarios, podrían asociar. En los ancianos, más vamos a ver que se ven a cuadros degenerativos justamente por la edad, ¿no? Como la estenosis aórtica, ¿no? Que es calcificación, ¿no? Degenerativa, ¿no? Que podrían encontrar ustedes. Después, con respecto a la etiología de eso, con respecto a la clínica, las válvulas, ¿qué van a hacer? ¿No? Pueden hacer síntomas de tipo insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Ok? Y se pueden manifestar de manera aguda o de manera crónica. ¿Ok? Los soplos también es una forma de poder definir el lugar del daño. ¿Ok? Siempre no te olvides que el soplo, no porque escuches más fuerte es peor, no. La bulla no indica gravedad. La bulla no se relaciona con la gravedad. ¿Ok? Y cuando te hablo de síntomas de agudeza o de cronicidad, va a depender. Generalmente la mayoría tiene síntomas crónicos. La mayoría. Y en los casos agudos, cuando una válvula es aguda, solo quiero que sospeches en una. Las insuficiencias, tanto aórticas como mitrales, podrían asociarse a cuadros de agudeza. Acuérdate que las insuficiencias tienen estados agudos y crónicos. Las estenosis no hay forma, ¿no? Las estenosis tienen que ser estados crónicos. Entonces, en estados agudos podríamos tener insuficiencias, sean aórticas o sean mitrales, porque las aórticas, insuficiencias aórticas y mitrales también tienen cuadro agudo y crónico, ¿no? Pero la mayoría te hace cuadros crónicos, ¿ok? ¿Y de qué tipo? De insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la disnea va a estar involucrada como el síntoma más importante de todos los cuadros valvulares. Si yo tengo una disnea aguda, por ejemplo, me duele el pecho y luego falta el aire y hay un soplo, eso fue agudo. Pero si un pata se cansa con el tiempo, todavía hay un soplo, es un cuadro crónico. Entonces, acuérdense, los síntomas tipo disnea que se presentan de manera aguda podrían presentarse en dos situaciones, insuficiencias aórticas y mitrales, y la mayoría son disneas crónicas, ¿no? Pacientes que tienen una valvulopatía de fondo. Y el soplo, la bulla no se relaciona con la gravedad. Incluso a veces no se escucha. Oye, está bien, dices. ¿Cómo va a estar bien? Está cerrado ya. Entonces no se escucha el soplo. Entonces es importante recordarlo. Manejo. El manejo de todas las valvulopatías generalmente es primero médico. ¿Por qué? Porque busca controlar la insuficiencia cardíaca, que es al final donde todas van a terminar. Segundo, es importante recordar que puede haber una corrección de cirugía. Casi todas las válvulas se corrigen cuando están en estadios severos. ¿Ok? O sea, leves y moderados nadie opera. Nadie opera. En estadios severos van a hacer cirugía. Y ojo, con ciertas condiciones. O sea, no todos los severos tampoco. Ejemplo, ¿cuál es la valvulopatía más frecuente? La estenosis aórtica. ¿Toda estenosis aórtica severa se opera? ¿Sí o no? Me responden acá, los leo. ¿Toda estenosis aórtica severa se opera? ¿Sí o no? Los leo. ¿Toda estenosis aórtica severa se opera? ¿Sí o no? Láncense con todos. Eso. Sin miedo. Es bueno eso, ¿no? Porque a mí me gusta preguntarles mucho en clase. Las estenosis aórticas severas solo se operan si dan síntomas.
o si tienen algún problema cardíaco en el ecocardiograma. O sea, daño estructural evidente. Si un pata no tiene daño estructural en sus controles de ecocardiografía y no tiene síntomas, no se opera, así sea severo. Entonces vas a ver, por eso que te pongo cirugía en casos severos con condiciones. Entonces, qué interesante dentro del mundo de las generalidades de las valvulopatías. ¿Ok? Y aparte, vas a ver que hay una posibilidad de tecnología. Tecnología. O sea, van a haber cirugías donde tú vas a ofrecer tecnología en pacientes que teóricamente antes eran inoperables. Eso es lo que también se va a presentar dentro de estas enfermedades. Dentro de las válvulas tenemos dos tipos, válvulas biológicas y válvulas mecánicas. Las válvulas mecánicas están hechas de carbón pirolita, y las válvulas biológicas están hechas de pericardio bovino, incluso de tejido bovino, se confecciona. Y pregunta para ustedes, ¿cuál de los dos creen ustedes que se degenera más rápido? ¿El de válvula biológica o el de válvula mecánica? ¿Cuál se degenera más rápido? O sea, digamos, podría carcomerse, ¿no? ¿El de válvula biológica o el de válvula mecánica? Claro, el válvula biológica se degenera más rápido, exacto. Entonces vamos a hacer acá el versus. Primero, acá tenemos un paciente que tiene una válvula biológica y una válvula mecánica. ¿Ok? Esta es la válvula mecánica. Esta es la válvula biológica. Entonces, si yo tengo una válvula biológica, pregunta, voy a hacer dos cosas. Uno, anticoagulación oral y recambio. ¿Cuál de las dos se anticoagula toda la vida? ¿La biológica o la mecánica? ¿Cuál creen ustedes? ¿La biológica o la mecánica? ¿Cuál se anticoagula toda la vida? O sea, no hay dudas. Toda la vida tienes que anticoagular. Correcto. Toda la vida es la mecánica. Toda la vida. La biológica solamente anticoagulamos por 3 meses y después ya no. El recambio. ¿Quién crees tú que dura 10 a 15 años la mayoría de las veces? ¿Válvula biológica o válvula mecánica? Claro, la biológica, porque se degenera, pues. Por eso que dura de 10 a 15 años. Entonces la biológica se tiene que recambiar en 10 a 15 años. La mecánica, no. Se mantiene toda la vida. Una sola cirugía, si está bien hecha, toda la vida. ¿Estamos? Entonces, eso quiero que ustedes se lleven, estos dos conceptos. Tengo dos tipos de válvula. Y la pregunta es, ¿a quién ofrezco cuál válvula? ¿No? O sea, ¿qué tipo de paciente le ofrezco? Hay una ley que dice, para las preguntas de examen, te va a servir esto. Las biológicas se ofrecen a pacientes mayorcitos, porque justamente uno teóricamente no lo quiere anticoagular porque si se cae hace coágulo. Y segundo, como tiene 70 años, de repente vive hasta los 80, 85 años. Así piensan la mayoría. Entonces le ponen biológica. En cambio, la mecánica en pacientes menores de 70 años. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Entonces, puedes anticoagular, están más parados con el equilibrio y todo. Y como son jóvenes, viven más años, así que puedes recambiar acá. La idea es que no recambies de acá y solamente lo anticoagules, ¿no? Entonces, eso es importante para que lo tengas en cuenta. Ahora yo te pongo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si tengo una paciente de 40 años que quiere ser madre? Y tiene una estenosis mitral por fiebre reumática, porque chibola le agarró el bicho, así que tiene una fiebre reumática. Pregunta, ¿qué le ofreces? ¿Válvula biológica o válvula mecánica? Tiene 40 años, quiere tener hijos. Muy bien, hay un grupo que me pone biológica por contraindicación de warfa, porque tú sabes que la warfarina es teratogénica, entonces no debería darse. Exacto. Ya hay gente que pone biológica, hay gente que pone mecánica. La mamá, tú le preguntas y le tienes que decir éticamente lo siguiente. Señora, yo le voy a colocar a usted una válvula. Y probablemente, señora, esa válvula que le coloque, si yo no la anticoagulo, usted tiene 40 años. Si no la anticoagulo para que tenga su hijo, de acá a los 55 años yo le voy a tener que volver a operar, porque le voy a colocar una válvula biológica. Y la paciente tiene que saber eso. Y si la paciente te acepta, le pones válvula biológica si tenga 40 años. Que tenga su hijo y le operarás a los 55 o 60 años. ¿Ok? O sea,
la decisión final en situaciones especiales, se toma en cuenta la decisión del paciente. ¿Ya? Y luego ya, pero imagínense que uno qué bonito habla, ¿no? A ver, reopera una válvula, reopérala, puede morir. O sea, es una decisión de vida. Porque tienes que pelar todo el proceso de aorta, tienes que saber qué tienes que pelar, qué tienes que disecar, volver a entrar a la válvula, sacar la válvula. Es complicado. Ahora, una pregunta. Tú tienes tu abuelito de 92 años, que está paradazo, paradazo. Y te preguntan, ¿qué le colocas? ¿Una biológica o una mecánica? Y te dicen que está contraindicada la cirugía, porque es muy mayor y tiene otras enfermedades. ¿Ya no le operas? 92 años. Está paradazo, tiene otras enfermedades. ¿Ya no le operas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le operan o no le operan? Claro, tú dices, oye, 92 años te aguantará abrir el corazón, parar el corazón, sacarle la válvula, poner la válvula, de repente queda. Sin miedo al éxito. Entonces, ¿no? La pregunta cae de madura, ¿no? ¿Qué hacemos con esos pacientes? Para eso existen scores de qué paciente se le puede operar una válvula y qué paciente te aguanta una cirugía que no. Y para eso existen los famosos Euroscores. Y los Euroscores nos permiten predecir si un paciente aguanta o tiene un grado de mortalidad, un puntaje X, que generalmente es 20 puntos. Entonces, no tiene más de 20 puntos en el Euroscore, ya no debería operarse. Tiene menos de 20 puntos en el Euroscore, pues vale la pena operarse. ¿Ok? Entonces, los pacientes se someten en algunos casos a cirugía endovascular, solo para recambio de válvula aórtica. Entonces vas a ver que va a haber un gran porcentaje de pacientes que no se le ofrecía ninguna cirugía y ahora se le ofrece una intervención aórtica. Por ejemplo, percutánea, que lo operes y mañana le das de alta, sin abrirle el pecho. Y todo lo has metido por la arteria femoral. Has nadado y lo has dejado la prótesis. Y te quitas a tu casa y todos felices. Es una prótesis biológica y el procedimiento se llama TAVI. ¿Ok? TAVI, que es el recambio percutáneo de la válvula aórtica. ¿Ok? Entonces van a ver ustedes que van a haber situaciones muy especiales de acuerdo al mundo de las valvulopatías. Ahora, les pongo una situación de paciente del día a día. Acá vamos a poner una situación clínica. A ver, ¿qué harían ustedes? Imaginemos que tenemos un paciente que es portador de válvula aórtica. Ojo, portador de válvula aórtica. El paciente tiene una apendicitis diagnosticada ahorita, hace 4 horas. Su INR está en 2.8. Lo llevas al cirujano de guardia y acaba de ver esto y ¿sabes qué te ha dicho? Yo no, ¿cómo te voy a operar con 2.8? Te mueres. ¿Sabes qué? No puedo. Y tú estás de R1. R1. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahorita para que en tu turno de guardia de 12 horas se pueda operar este paciente? En la entrada de guardia nomás, el cirujano te ha rechazado, ¿no? Ha visto el INR, oh, fuera acá, 2.8, se va a morir. Y está con apendicitis de 4 horas. Huele. 35 años. ¿Qué le colocas? ¿Qué le colocas? Correcto, correcto. Le colocas plasma fresco congelado. Plasma fresco congelado. No plaquetas, ¿ah? Plasma fresco congelado. Le pasas plasma. Jefa, pásale 4 plasmas. En 1 hora. Controla el INR. ¿Cuánto tiempo demora salir el INR? Es inmediato, 20 minutos. Incluso hasta con tipo Acucheck, hay en INR que sale inmediato. O sea, pero en el hospital demora mínimo sus 20, 40 minutos. Y si el INR está en menos de 1.5, buscas al cirujano. Doctor, ya está su INR menos de 1.5. No, pero tiene válvula aórtica. Está bien, pero doctor, no le voy a quitar la válvula, ¿no? Para que lo opere. Opérenlo. Además, ya no va a sangrar ya, porque tiene el mismo riesgo que cualquier ser humano, con menos de 1.5.
le operan el apéndice, acaban la cirugía, como todo, ¿cuánto es el tiempo de observar una cirugía a ver si sangra o no sangra? ¿Cuánto es el tiempo mínimo? Operas a un paciente, ¿cuánto mínimo tienes que observarlo al paciente para ver si sangra o no sangra tu cirugía? De cualquier cirugía del cuerpo humano. ¿Cuánto es el tiempo? A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Están puestos de acuerdo? ¿Cuánto? 6 horas. 6 horas. Es el tiempo para saber sangra o no sangra, ¿no? Cirugía. Está todo bien. Pasadas las 6 horas, tú pones en el RP iniciar anticoagulación con enoxaparina. Pasadas las 6 horas, inicias anticoagulación con enoxa. 1 miligramo por kilo cada 12 horas. A las 24 horas le inicia la warfa. Y lo continúas estos. Al tercer día, le controlas el INR. Para que todo esté tranquilo. Así debes actuar con los valvulares que están teniendo un problema agudo y que tienes que operar. Caso clínico 2. Tengo un paciente que viene con estenosis mitral y tiene la muela del juicio. Va a venir al hospital. ¿Qué haces? Toma warfarina, su INR está en 3.4. INR 3.4. ¿Qué es lo primero que hacemos con estos pacientes que van a ser sometidos a una extracción dental o cualquier cirugía programada? ¿Qué hacemos? No, el tipo de válvula biológica es de cerdo. Sí. Claro, primero suspendes warfarina. Correcto. ¿Cuánto tiempo mínimo se suspende la warfarina para hacer cualquier procedimiento en tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo mínimo? Mínimo. Te digo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Cuánto tiempo? Se han quedado callados. Para comenzar a hacer un procedimiento mínimo, ¿cuántas letras? Ya. ¿Cuántas sílabas tiene warfarina? Ya, para que nunca te olvides, entre 3 a 5. Warfarina tiene 4 sílabas, te quedas en el medio. Yo te digo 4 a todo el mundo. Suspéndele 4 días antes y vienes al hospital. Se acabó. Nunca te vas a olvidar, pero es de 3 a 5. Depende del metabolismo, ¿no? Pero con 4 no hay pierde. Entonces, suspende warfarina. ¿Pero qué? ¿Y si le da una embolia? Entonces, si suspendo warfarina, ¿qué le dejo? Enoxa, pero cada 12. 1 miligramo por kilo cada 12. Y se queda así. Suspendes la enoxa 12 horas antes del procedimiento, porque la enoxa se queda 12 horas en tu cuerpo. Haces el procedimiento. Pasa 6 horas, como en todo procedimiento, para iniciar anticoagulación, e inicias anticoagulación nuevamente con tu enoxa y al día siguiente tu warf. Y así manejas a estos pacientes. El tiempo que está hospitalizado le pones su enoxa. Y así vas a manejar estos casos. ¿Ya? Te vas a hacer un montón de pacientes valvulares que tienen que hacerse cualquier cosa, ¿no? Tienen miedo, la gente tiene miedo. Hay casos donde han suspendido y no han puesto enoxa, ha hecho una trombosis, se ha hecho un coágulo acá, y en pleno procedimiento, como hacen taquicardia por la ansiedad, te tiraron un coágulo al cerebro, ¿no? ACV en el procedimiento. A las miércoles, ¿pero por qué? Y ahí cuando uno analiza dice, pucha, nadie le dijo que tenía que estar en oxa. ¿Cómo suspenden y no le dejan el enoxa? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que jugar. ¿Ya? 2 casos clínicos brutales que se ven todos los días. La generalidad de las válvulas en el diagnóstico, acuérdate que las fases evolutivas se van a presentar en estos pacientes. Normalmente, los pacientes que tienen un daño valvular
hacen falla cardíaca. Y esta es la progresión de la famosa falla cardíaca. Por estadio, ¿no? Es progresivo. Todos los pacientes que tienen valvulopatías terminan haciendo insuficiencia cardíaca. Todos, tarde o temprano. Entonces hay que aprender a manejarlo. A todas las valvulopatías les vamos a pedir imágenes, a todas. El gol estándar es la ecocardiografía. La radiografía solo sirve para ver cardiomegalia, nada más. Nada más, no queda otra. Pero acá el diagnóstico se lo lleva la ecocardiografía. Tomografía pedimos en los prequirúrgicos de pacientes con recambio de válvula por si vemos calcificación de la aorta parcelana, donde vamos a tener dificultad para hacer la rafía aórtica. Solo se pide para eso un tema previo. Y también para planificar el recambio valvular, para planificación. Se pide angioten para planificación, cuando vas a hacer cirugía endovascular. Si no haces endovascular, da igual, en verdad. Da igual, no se pide. Cateterismo, pregunta de examen. A todos los pacientes que se cambien la válvula, se le pide cateterismo si son mayores de 40 años. ¿Saben por qué, no? Porque puede ser que el paciente se cambie la válvula y a la pasada está fregada una coronaria. Está fregada una coronaria. Y tocaba la cirugía de aorta y a los 3 días, 4 días, 5 días, no sé, un mes, un año, tiene angina. Oye, ¿por qué tiene angina? Hay cambios en el electro. Chamario, hay 15, no se dieron cuenta, si tenían abierto el pecho, ahí hubieran aprovechado en hacer bypasses. Entonces, el cateterismo se tiene que hacer en todos los mayores de 40 años. Y el auscultar todas las válvulas, acuérdate de los SIM, que te enseñé en semiología, en la parte de bases de cardiología. Revisa esa parte. El origen del soplo, cuál es el foco, si es sistólico o diastólico, cuál es la irradiación y las maniobras. Por eso que es importante el estudio de las bases de este capítulo que hemos visto en cardio, ¿no? Le das una repasada a los signos. Estenosis aórtica. De por sí es la valvulopatía más preguntada. Si alguien les pregunta a ustedes, oye doctor, de 10 pacientes, ¿cuántos son valvulopatías izquierdas y cuántas son derechas? Izquierdas son 7 pacientes, derechas son 3 pacientes. De las izquierdas, de estos 7 pacientes, 5 son aórticos, 2 son mitrales. O sea, la válvula aórtica, si alguna pregunta va a venir, definitivamente tiene que ser de estenosis aórtica. Definitivamente. ¿Qué tenemos que saber en la parte etiológica? Que si el paciente tiene más de 70 años, la causa más frecuente son calcificaciones. ¿Ok? Si el paciente tiene menos de 70 años, la causa más frecuente es una aorta bicúspide. ¿Ok? Entonces hay que volver a tener esto en cuenta. La etiología. La válvula normalmente se calcifica acá en los bordes y va avanzando. Entonces, vas a ver que se escucha. Y esa apertura hace que uno escuche. Entonces, oye, se escucha porque hay un retumbo, ¿no? De pasaje, claro. Si pasa de mayor a menor presión, hay retumbo. Ok. Vamos a evaluar. Vamos a evaluar la clínica. Miren acá. El paciente puede tirarse años asintomático. Años. Y miren ustedes, la sobrevida. Esta es sobrevida del 100%. Asintomático, todos sobrevida. Basta que haga un síntoma, su sobrevida en los siguientes años. Es brutal. Mira esta caída. Dices, no puede ser. ¿Cómo se cayó tan rápido? Entonces la clínica es brutal en estos pacientes. Por eso que no importa la severidad, importa la clínica que dan estos pacientes. Y la clínica es el famoso DAS. Disnea, angina, síncope. Oye, ¿esto es grave? Sí. Esta es la clínica. Y cuando quieres estudiar el soplo, te vas a dar cuenta que su soplo, este es primer ruido, segundo ruido, primer ruido.
Oye, doctor, veo que su soplo es sistólico, porque después del primer ruido sigue la sístole, lo que hemos estudiado en bases. Es de tipo romboidal. Claro, es un soplo romboidal. Mira, soplo sistólico creciente, decreciente, romboidal. Foco aórtico, lógicamente. Entiendo. Entonces, este soplo tiene una característica. Como está en la zona de foco aórtico, donde está en el foco aórtico, irradia al cuello. ¿Cuántos soplos irradian al cuello? Ninguno. Solo este. Entonces, mira cuántas pepas te van a dar. Disnea, angina, síncope, irradia al cuello, sistólico. Te va a dar datos. El típico paciente que preguntan de estenosis aórtica es un paciente mayor. Por eso que la causa más frecuente que uno ve es calcificación. La sobrevida, mira. Una vez que comienzan los síntomas en los pacientes severos, ¡pum!, se cayó todo en la sobrevida. Y acabas de darte cuenta, mira, ¿cuánta sobrevida tienes? Cuando te da angina, es la sobrevida, entre comillas, de más tiempo. Pero basta que hagas síntomas de disnea, tu sobrevida es la menor. Por eso que la gente le tiene miedo a la disnea en el paciente estenótico. Puede haber angina, pueden haber síncope, ¿no? Pero disnea, que es insuficiencia cardíaca, es totalmente, como se dice, de pésimo y mal pronóstico. Tratamiento. ¿Cuándo indicamos la cirugía? Cuando el paciente tiene una estenosis aórtica severa, que tenga síntomas. 2. Y si no tiene síntomas, está sintomático, no hay problema. Pero si tiene fracción de eyección menor de 50%, también va a cirugía. Acuérdate que la cirugía es abierta, pero va a haber un grupo que puede hacer cirugía endovascular. Ojo ahí, hay un grupo que puede hacer cirugía endovascular. ¿Quiénes? Mira, cómo se coloca el TAVI. Este es un abordaje clásico transfemoral. Mira, entran por la femoral, suben a la aorta, todo, y dejamos ahí. Es un abordaje transfemoral. ¿Ok? Abordaje transfemoral va espectacular. Hay abordajes transapicales. Mira acá, este es transapical. Se hace una jareta en la punta del corazón, una mini toracotomía izquierda, metes de frente en la punta del corazón, entras y dejas el prótesis. Tienes abordaje subclavio, entras por subclavia y dejas acá. O sea, diferentes abordajes endovasculares para poder dejar la prótesis adecuada dentro del corazón. ¿Ok? Entonces, eso se llama TAVI y se utiliza en pacientes que tienen un Euroscore mayor de 20, pacientes, digamos, de mal pronóstico o peor pronóstico. ¿Cuál sería el paciente robot clásico? ¿Cuál sería? Claro, exacto. Todo eso endovascular es con corazón latiendo, exacto. Y cuando es cirugía abierta tienes que parar el corazón y ponerlo a máquina de circulación extracorpórea y ahí se hace el cambio. Esa es la diferencia entre el abierto y el TAVI. ¿Cuál será el paciente robot para el examen? El paciente robot va a ser un paciente que te van a decir que tiene disnea, angina o síncope. Es importante eso. Cuando te dicen que el pulso es parvus y tardus, por eso acá te lo ponemos, y el paciente tiene una irradiación al cuello. ¿Quieres regalar algo más? La edad. Mayor de 70 años generalmente en las preguntas. ¿Ok? Paciente que tenga Euroscore más de 20 es endovascular. Euroscore más de 20. ¿Ok? Entonces, este es el paciente robot de la pregunta más formulada de valvulopatías en residencia.